Del manicomio al púlpito. Así se titula la enseñanza en esta ocasión. Por favor, acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra del Señor: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y lo ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él. El verso 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El verso 39 finaliza diciendo: vuélvete a tu casa, le dijo Jesús, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aquí tenemos una tremenda historia gloriosa de liberación. Aquí encontramos a un hombre que llevaba años, la Biblia no relata cuántos específicamente, pero sí dice mucho tiempo, atormentado por demonios en su vida. Estos demonios habían controlado toda su vida de tal manera que había perdido conciencia de sí mismo. Vivía desnudo y vivía en los sepulcros. Todo el pueblo le tenía miedo a este personaje. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó a esta región, los demonios que habían en ese personaje clamaron rogando misericordia a Jesús de que Jesús no los sacara y los mandara al abismo. Cuando Jesús les pregunta a estos demonios cómo se llaman, ellos le responden que se llaman legión. El término legión es un término militar. Se usaba en aquella época para hablar de más o menos unos 400 a 600 soldados. Eso quiere decir que los demonios que habían en este personaje no eran 2 ni 3, eran 400 o 600 demonios atormentando día y noche a este pobre personaje. Cuando Jesús ordena a estos demonios de que salgan de este hombre, la Biblia dice que cuando el pueblo o parte del pueblo fue a ese lugar para ver lo que había acontecido, vieron a este hombre que era considerado el loco del pueblo, que era considerado el que traía terror y miedo a todos los que habitaban en la región. Lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se quedaron atónitos, asombrados de lo que había acontecido. Ahora, este hombre, después de haber estado en la ruina, en la miseria espiritual, atado por Satanás por tantos años, le pide a Jesucristo que por favor le permita irse con él. Pero Jesús lo detiene diciendo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En pocas palabras, este hombre salió del manicomio al púlpito. De ser un hombre totalmente destruido, anulado por el reino de las tinieblas, Jesucristo lo transformó en un predicador, en un mensajero de esperanza
para los suyos y para su familia. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor quiere sacarte de tu aflicción, de tu esclavitud, de tu cárcel espiritual, para hacerte un mensajero de esperanza para aquellos que han perdido la esperanza. Jesucristo sigue liberando hoy, tal cual como lo hacía hace 2000 años. Él quiere romper las cadenas y los yugos de tu vida. Por eso dice Isaías 61, vaya conmigo por favor. Vamos a leer Isaías 61, verso 1. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, y escuche bien, y a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel. Aquí la palabra no está hablando de prisioneros en términos naturales, se está refiriendo a prisioneros espirituales. La Biblia dice que hay personas que están en prisiones de oscuridad, en regiones de esclavitud. Y Jesucristo dijo que Él vino para liberar a aquellas personas que están en esclavitud. Ahora, hablando de los demonios, sabemos que estos seres sin cuerpo necesitan habitar cuerpos humanos para poder ejercer su maldad. Ahora, estos demonios se agrupan por géneros. Así como existen los demonios de género emocional, son demonios que atacan a través de la depresión, de la tristeza, de sentimientos o deseos de suicidio, esquizofrenia, locura, tal cual como estaba nuestro personaje de la historia. También hay demonios de género de adicción, demonios que atacan al ser humano con drogadicción, alcoholismo, inmoralidad sexual, etc. También existen géneros de demonios en el ámbito del ocultismo, demonios de brujería, hechicería, que atacan al ser humano en este ámbito. Pero no debemos olvidar que así como los demonios pueden entrar en un cuerpo humano para atormentarlo, de la misma manera, Satanás y sus demonios pueden atormentar a un ser humano sin necesidad de poseerlo, es decir, solo tomando una parte de su alma para atormentarla. Nuestra alma es un ser espiritual. Puede ser fragmentado. ¿Qué significa eso? Como un vidrio o un espejo cuando es golpeado y deshecho en cientos de pedazos. Nuestra alma puede ser fragmentada o golpeada. Y Satanás puede tomar solo una parte de tu alma para atormentar esa parte de tu alma y arruinar por consiguiente tu vida. Hay que entender que Satanás, para esclavizar a una persona, siempre, escucha bien, siempre usará 3 puertas específicas. Primero está la puerta de los traumas. Satanás usará los traumas en un ser humano desde su concepción, desde que fue rechazado en el vientre de su madre. Y todo momento doloroso, tormentoso en su niñez, juventud, para que esta persona, a través de estos golpes emocionales y mentales, pueda abrir puertas espirituales para que Satanás y sus demonios puedan venir a atarle. Los traumas son una arma, son una puerta increíble que usa Satanás para esclavizar a una persona. La segunda puerta se llama pecado. Satanás siempre va a usar el pecado para atar a una persona y esclavizar a una persona. El pecado va a atraer demonios a tu vida, así como los gallinazos o cuervos en otros lugares
buscan la mortecina, buscan la putrefacción y se agrupan en ese lugar porque son atraídos por el olor. De la misma manera, cuando tú pecas, el pecado atrae demonios a tu vida para que vengan a atormentarte. Son puertas que abres al reino de las tinieblas. Y la tercera puerta es la puerta de los pactos. Los pactos tienen que ver con toda alianza que el ser humano hace con el reino de las tinieblas a través de la idolatría, a través de la brujería, la hechicería, la santería. Son pactos que el hombre hace con el reino de la oscuridad. Estos pactos o estas alianzas abren una tremenda puerta para que demonios o para que Satanás venga a esclavizar el alma de una persona. Escucha, esto que estás aprendiendo hoy es extremadamente importante. El mundo espiritual es muy real. El mundo espiritual te rodea y te afecta, sea positivo o negativamente. Y depende de tu sabiduría y de la mía y de la revelación que tengamos de la palabra de Dios para que podamos caminar con cautela y con sabiduría en la vida, para que Satanás o los demonios no se aprovechen por nosotros darle lugar. Dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Ahora, la Biblia enseña de diferentes regiones de esclavitud que Satanás puede usar para esclavizar a un ser humano. Estudiemos alguno de ellos en este breve tiempo. Primero, en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 2, encontramos lo siguiente. Léalo conmigo, por favor. Salmos 69, verso 1 al 2. Sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Aquí encontramos la primera región de cautividad o el pozo espiritual, que la Biblia lo describe como el famoso pozo cenagoso. Aquí encontramos un pozo cenagoso. David dice que en este pozo, que es un cieno profundo donde no puede hacer pie, es decir, donde no puede hallar estabilidad. ¿Qué significa eso? Que esta primera región de cautividad o este primer pozo espiritual es un pozo cenagoso de arena movediza, donde la persona no puede hallar estabilidad o no puede hallar cimiento. Son personas que empiezan una relación sentimental y fracasan en breve tiempo. Llevan cientos de relaciones sentimentales y no pueden cimentarse en ninguna de ellas. Son personas que entran a un trabajo y no duran ni siquiera un año. Y en un año pueden cambiar 2, 3, 4 empleos en diferentes empresas y no pueden hallar una estabilidad ni laboral ni económica. Son personas que en el ámbito emocional hoy se levantan felices, quieren abrazar a todo mundo. Mañana se levantan con ira, con rabia, pelearon con la almohada y quieren pelear con todo mundo en el resto del día. Son personas bipolares, personas ambivalentes que cambian fácilmente en su estado de ánimo, en su forma de ser, en su personalidad. Personas que están luchando porque espiritualmente se encuentran en un pozo de barro, de cieno profundo, donde no pueden hacer pie, como bien lo relata aquí David en el Salmo. El segundo pozo que quiero compartirte, o la segunda región de cautividad donde una persona puede estar cautiva, atada por el reino de las tinieblas, se encuentra en el Salmo 40.
Ve conmigo, por favor, al Salmo 40, verso 1 al 2. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ojo, del pozo de la desesperación. Aquí encontramos el segundo pozo o la segunda región de cautividad. Las personas que se encuentran en este lugar espiritual son personas, como bien lo dice la palabra aquí, desesperación. Son personas que se hallan en cárceles de depresión, de tristeza, de amargura, delirios de persecución, esquizofrenia, sentimientos de suicidio. Son personas con baja estima, escucha bien, baja estima, personas negativas, personas llenas de temores, de fobias, cientos de fobias. Y son personas que no pueden hallar tranquilidad y paz en su alma porque efectivamente se encuentran en prisiones espirituales. Solo Jesucristo puede sacarlas de ese lugar. Pero esto es una prisión espiritual real, palpable. Ahora, encontramos como tercer pozo de cautividad en el Salmo 55. Ve conmigo, por favor, al Salmo 55. Y vamos a leer el verso 23. Dice la palabra del Señor: mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Escuche bien, aquí habla del pozo de la perdición. Esta región de cautividad hace que las personas que estén allí se encuentren en situación de vicios, ataduras incontrolables, vicios en el ámbito del alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual, la pornografía, la infidelidad, el adulterio, la fornicación. Son personas que se hallan atadas a toda clase de vicio, tanto espiritual, emocional o físico. Y son personas que luchan por salir de ese lugar, pero no pueden, porque en sus fuerzas nunca van a poder. Tú necesitas una fuerza superior, y es la fuerza de Dios que puede romper esas cadenas de vicios en tu vida y te pueden sacar de ese lugar. Y por último, el último pozo, cuarto pozo espiritual que encontramos en la Biblia, se encuentra en el libro de Isaías. Isaías 38, verso 17. Dice la palabra: he aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida. Escuche, librar mi vida del hoyo de corrupción. Del hoyo de corrupción. La persona corrupta, la persona que se halla en este pozo espiritual, es una persona que camina en corrupción. La palabra corrupción tiene que ver con todo lo torcido, con todo lo injusto. Son personas adictas a la trampa, al cohecho, a pasar por encima de los demás. Son personas que se han acostumbrado a la iniquidad y a todo lo que es debajo de cuerda, todo lo que es oculto, oscuro y en este caso perverso. Estas personas que se hallan en este pozo de corrupción sufren y hacen sufrir a los que están a su alrededor. Ahora bien, ¿cómo podemos ser libres así como nuestro amigo de la historia? Hoy que me estás escuchando, puedes concluir en qué pozo espiritual puede estar tu alma en este momento. ¿Qué ataduras o qué región de cautividad ha usado Satanás para atormentarte día y noche? Conozco creyentes y no creyentes en estas situaciones de ataduras. Y muchos de ellos anhelan salir, pero no saben cómo. Te voy a dar unas pautas muy sencillas de cómo salir de tu estado de cautividad. Primero, debes
reconocer que necesitas ayuda, que necesitas libertad. Es lo primero. Si tú no reconoces que necesitas ayuda, difícilmente Jesucristo va a poder hacer el trabajo por ti. Debes dejar a un lado el orgullo, la soberbia y reconocer que necesitas ser libre y que solo la verdad de Jesucristo lo puede hacer. Segundo, debes estar dispuesto a renunciar a tu pecado, renunciar a tu antigua vida o renunciar a tu estado de dolor o de falta de perdón para que Jesucristo te pueda liberar. No puedes pretender ser libre y seguir alimentando tu antigua vida o querer permanecer en ese mismo estado espiritual o emocional. Tercero, debes buscar ayuda espiritual, ayuda en tu congregación local. Busca a tu pastor o a tu líder espiritual. Debes abrir tu corazón. Debes exponer tu problema. No debes tener ni miedo, ni temor, ni vergüenza de hacerlo. Porque Dios ha escogido o ha ungido a personas que van a poder ayudarte a salir de esas prisiones, a salir de esa cautividad. Solo no lo vas a poder lograr. Necesitas de una persona espiritual que pueda ayudarte en ese proceso y que puedas vivir un proceso de liberación. La liberación en muchas ocasiones no es solamente de la noche a la mañana. Muchos necesitan un proceso de liberación y en tu iglesia local estoy seguro que con tu pastor o tu líder directo vas a poder lograrlo. Y por último, necesitas fe. Creer de que el poder de la cruz, el poder de la sangre y el poder del Espíritu Santo van a poder sacarte de ese lugar y que tu vida va a poder ser completamente transformada y liberada como la de nuestro personaje de la historia. Jesucristo quiere transformar tu miseria, tus cenizas en gloria, en esplendor, en bendición, en luz. Si Jesucristo liberó mi vida, también lo puede hacer contigo. El que hoy te ha hablado fue un esclavo y un adicto, al igual que el personaje de nuestra historia bíblica. Era atado a los fármacos. Mi alma, mi mente y mi corazón estaban cautivas por el reino de las tinieblas, hasta que entendí que solo Jesucristo tenía la solución para mi vida. No los 10 medicamentos que tomaba diariamente para poder hallar paz. Encontré en Jesucristo mi medicamento eterno. Encontré en Jesucristo la libertad, tal como Él lo prometió en Isaías 61. Él vino para traer buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para dar libertad a los cautivos. ¿Qué estás esperando? Da ese paso. Jesucristo te quiere hacer libre. Dios te bendiga ricamente.